derechos humanos no puede reducirse al orden intelectual. Pertenece al reino de los sentimientos, de las pasiones, por lo que supone trascender la palabra y pasar a la acción. Educar sería, en este sentido, el intento de transmitir y adquirir actitudes que encarnan la utopía de los derechos humanos. Rosa María Múgica. Es en este sistema educativo por el que pasan lo mismo los futuros ingenieros que los próximos líderes políticos, empresarios, guerrilleros, diputados o médicos. Es indispensable formar en el derecho, el respeto y el amor que todos debemos profesar por la vida. Es con base en los derechos humanos que pueden formarse ciudadanos verdaderamente comprometidos con la lucha por un mundo mejor. Antes de hablar de educación en derechos humanos, hay que apuntar que los derechos humanos surgen, ¿no? Precisamente justo después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, porque la humanidad misma dio cuenta de la capacidad de destrucción masiva que podemos tener. En realidad, digamos que hay como derechos humanos como en dos sentidos, en dos vertientes, digamos. Que hay derechos humanos en este sentido, digamos, de teoría jurídica, política y muy práctica, que tiene como meta evitar los abusos del Estado, y por el otro lado los derechos humanos como categoría ética. Enseñar derechos humanos en la actualidad es una necesidad, pues nos encontramos en un mundo que atraviesa una crisis en valores. La educación en derechos humanos es ambas cosas, ¿no? Dar herramientas para la defensa ante el Estado y dar herramientas para la valoración y promoción y respeto activo de la dignidad de los demás. Es la educación en derechos humanos, el proceso de educación, como una relación que se establece entre dos figuras, quien está en la figura del docente, quien está en la figura del discente, una relación dialógica entre enseñar y aprender, y la noción de derechos humanos, que es toda una construcción que hemos hecho para pensar que el sujeto por sí mismo, la persona, por el solo hecho de ser un ser humano, ya es un referente que tiene en sí mismo un conjunto de derechos. Y entonces, cuando pensamos en qué es la educación en derechos humanos, pues lo que hacemos es una conjunción de asumir que quien está en la figura de acompañar un proceso formativo reconoce al otro como un sujeto de derechos y lo acompaña para que se pueda asumir como un sujeto que en sí mismo puede tener la exigibilidad de los derechos, y entonces, si no, es un proceso para que el otro sujeto pueda asumirse como un sujeto activo y como un sujeto de derechos. Y entonces es la lógica de pensar la enseñanza o la educación de los derechos humanos tiene que ver con, en la práctica misma, dignificar al sujeto. No solo los especialistas son los responsables de la defensa y promoción de los derechos humanos. Esta lucha abarca diferentes escenarios en la que todos, fundamentalmente los docentes, estamos comprometidos. Fundamental de educar en derechos humanos es dar a las personas las herramientas para poder aprender la dignidad y aprender con H la dignidad de una forma vivencial, y por tanto pues evitar que se atropelle su dignidad y evitar que se atropelle la de los demás, y evitar sobre todo también atropellar ellos la de los demás, ¿no? En la enseñanza no basta con tener ideas claras y conocimientos básicos sobre el tema. Si estamos convencidos del valor de los derechos humanos, seremos capaces de formar personas más respetuosas, democráticas e incluso con alta autoestima. Los educadores estamos conscientes de nuestra responsabilidad como formadores de futuros ciudadanos, por lo que constantemente analizamos nuestros pensamientos, sentimientos y actitudes, es decir, nos miramos críticamente para detectar tanto las áreas de oportunidad como los aciertos de nuestro ejercicio. Si no estoy todo el tiempo en una observación de mis propias prácticas, entonces está hueca mi propia
práctica de enseñanza de los derechos humanos, porque puede no coincidir lo que estoy enseñando versus lo que mi cuerpo, mis actos y mis formas de conducir me están diciendo. Si pensarme como un sujeto implica que tengo conciencia histórica, tengo noción de dónde estoy parada en mi terreno, en mi contexto, de cuáles son los retos en términos de las grandes transformaciones que corresponden a mi tiempo, y con las y los estudiantes llevo este referente que puedan en algún momento vislumbrar qué implicaciones tiene para ellas y ellos asumirse en ese referente, y entonces pueden pensar a la otra persona como un igual. Y cuando tienes esa sensibilidad y esa conciencia histórica, te es mucho más difícil transgredir al otro. No se trata de dictar temas y hacer que los alumnos memoricen contenidos, sino de promover una mayor participación de nuestros estudiantes, para que desde sus vivencias personales actúen en consecuencia. Los responsables de impartir los derechos humanos tenemos claro que debemos promover la participación activa, suscitando el debate y el diálogo para erradicar la memorización. No es una enseñanza mecánica solamente de los derechos humanos, y a veces pareciera que el acento fundamental se queda en el acento de lo legal, es decir, la Constitución, los artículos, los marcos normativos. Hay una dimensión legal, hay una dimensión histórica y hay una dimensión ética. Entonces, lo que he detectado es que pierden de vista esa historicidad, y al perder de vista la historicidad perdemos también la fuerza de la responsabilidad que tenemos por defenderlos, por hacerlos exigibles. Si no se tiene esa conciencia histórica, entonces es tan fácil que se puedan violentar los derechos ganados. Cada uno de ellos lo que ha tenido es una lucha detrás para que éste pueda verse reflejado y garantizado como un derecho. Y si perdemos esa noción de reflexión histórica para identificar cómo es que pudo haberse tenido la posibilidad de que un derecho fuese enunciado, y la dimensión ética, porque la dimensión ética nos lleva de manera importante a cuestionar mis formas, cómo me conduzco y cómo me relaciono con el otro. Es sustancial que los alumnos abandonen el papel de receptores pasivos para convertirse en agentes capaces de buscar información, organizar ideas, reflexionar y llegar a construir sus propias opiniones sobre determinados sucesos. En las clases, y a veces se deja pasar la discusión, la crítica, el indagar en cuáles son las ideas que tienen los alumnos sobre esto. Es importante indagar qué es lo que ellos saben, qué es lo que ellos piensan. A veces podríamos sorprendernos, cada vez hay más metodologías educativas y estrategias pedagógicas que buscan enseñar también a través de la experiencia. Existe una diversidad de herramientas que van desde el uso de medios audiovisuales como videos, películas, fotos, revistas, hasta juegos y trabajo en grupos donde cada estudiante exprese sus propias opiniones y las confronten con sus compañeros. La experiencia de participar, de ser genuinamente escuchado, de ser genuinamente escuchado, escuchada, de ser genuinamente parte de las de toma de decisiones, de llevar a cabo acciones reivindicativas, es invaluable. Las actividades lúdicas pueden ayudar a aquellos alumnos que generalmente se muestran callados, provocando los cuestionamientos sin prejuicios y la empatía. Tenemos como docentes en todos los niveles, tenemos que alfabetizar a las personas en materia de derechos humanos, a los niños, a las niñas, a los jóvenes, independientemente de la edad. Debemos tener fe en que todos los seres humanos, hasta el último día de sus vidas, puedan cambiar, puedan ser mejores personas, mejores sujetos, mejores seres humanos. Arturo Herreño Marín.